¿Alguna vez has sentido un vacío en tu corazón, como si algo faltara en tu vida, aunque lo tengas todo? ¿Has sentido que estás luchando con fuerzas invisibles que te impiden avanzar? Y si te dijera que hay un poder sobrenatural, una presencia divina que ha estado contigo desde antes de que nacieras y que es capaz de transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste? Un poder que, aunque ha estado actuando en la humanidad desde el principio de los tiempos, sigue siendo un misterio para muchos. Ese poder es el Espíritu Santo. Pero lo que la mayoría no sabe es que su historia está llena de secretos ocultos, revelaciones impactantes y un propósito que va mucho más allá de lo que la mayoría de los creyentes entienden. Hoy, en este video, vamos a descubrir juntos la historia completa del Espíritu Santo. Vamos a explorar su origen, su propósito, cómo ha trabajado a lo largo de la historia y cómo puede transformar tu vida hoy mismo. La Biblia nos habla de él desde la creación del mundo, pero ¿quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Cómo ha guiado a los hombres y mujeres de Dios a través de los siglos? ¿Cómo puede manifestarse en tu vida de una manera real y poderosa? Lo que estás a punto de descubrir en este video puede ser la clave que necesitas para recibir una nueva unción, una revelación más profunda y una conexión más fuerte con Dios. Porque el Espíritu Santo no es solo una idea o un concepto, es una persona viva, real y activa en la vida de aquellos que se rinden completamente a Él. Antes de continuar, quiero que declares algo muy importante. Si realmente deseas que el Espíritu Santo actúe en tu vida y te guíe con poder, escribe en los comentarios ahora mismo: Espíritu Santo, ven sobre mí. Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, un paso espiritual en el que declaras tu deseo de recibir su presencia. Además, dale me gusta a este video para que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan conocer la verdad sobre el Espíritu Santo. Al hacerlo, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y permitiendo que más personas encuentren la guía que tanto necesitan. Suscríbete también al canal si aún no lo has hecho, porque cada enseñanza aquí es una oportunidad para crecer en el conocimiento de Dios y recibir revelaciones profundas. Muchas personas no tienen acceso a una iglesia o a un estudio bíblico sólido, y este canal es una herramienta para que la palabra llegue a más almas hambrientas de Dios. Ahora, prepárate porque en los próximos minutos vamos a emprender un viaje espiritual en el que descubriremos la historia completa del Espíritu Santo. Y te advierto, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final. Desde el principio de los tiempos, antes de que el hombre existiera, antes de que la luz fuera separada de la oscuridad, el Espíritu Santo ya estaba presente en el universo. La Biblia nos dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí encontramos la primera mención del Espíritu Santo en la Escritura. Antes de que el mundo fuera formado, el Espíritu de Dios ya se movía. Esto significa que el Espíritu Santo es eterno, no tiene principio ni fin. Él estuvo en la creación, está con nosotros hoy y estará por toda la eternidad. Pero ¿qué significa que se movía sobre la faz de las aguas? En el original hebreo, la palabra utilizada para moverse es rajaf, que significa incubar o agitar suavemente como un ave sobre su nido. Es una imagen de protección y creación. El Espíritu Santo no solo estaba allí, sino que era el poder de Dios preparando la creación. El Espíritu Santo y el soplo de vida. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ocurrió algo maravilloso.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Ese soplo de vida no era simplemente aire, era el Espíritu Santo dando vida al primer ser humano. Desde el comienzo, Dios quería que el hombre estuviera lleno de su Espíritu. Aquí hay una revelación poderosa. Sin el Espíritu Santo, el ser humano es solo polvo. Podemos tener éxito, riquezas, conocimiento, pero sin su presencia en nosotros, estamos vacíos. ¿Alguna vez has sentido ese vacío? Es porque fuiste diseñado para vivir en la presencia del Espíritu Santo. Él es el aliento que mantiene viva tu alma. El Espíritu Santo en la creación del orden. Antes de que Dios hablara, sea la luz, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse, todo cambió. Así como Él transformó el caos del universo en un mundo ordenado y hermoso, también puede hacer lo mismo en tu vida. Si sientes que todo está desordenado, que hay confusión, oscuridad o desesperanza, es porque necesitas que el Espíritu Santo se mueva en tu interior. El Espíritu Santo es el agente de transformación de Dios. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. El mismo Espíritu que trajo orden al caos del universo puede traer orden a tu vida. Si en este momento estás pasando por problemas, si sientes que hay un vacío dentro de ti, quiero que declares en los comentarios: Espíritu Santo, trae orden a mi vida. Hazlo con fe y sigue atento, porque lo que viene en el siguiente bloque revelará cómo el Espíritu Santo trabajó en la historia del pueblo de Dios y cómo su poder se manifestó en los tiempos del Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en las personas, como lo hace hoy en los creyentes. En aquel tiempo, Dios lo derramaba sobre personas específicas para cumplir propósitos divinos, dándoles poder, sabiduría y dirección. Pero algo interesante es que el Espíritu Santo nunca actuaba al azar. Siempre tenía un propósito, una misión, un plan que cumplir en la vida de aquellos a quienes se les manifestaba. Veamos algunas de las formas en que el Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento. Uno de los primeros en experimentar el poder del Espíritu Santo fue Moisés. Números 11:25 dice: Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron. Dios llenó a Moisés con su Espíritu para que pudiera liderar a Israel. Pero cuando la carga del liderazgo se hizo demasiado pesada, Dios tomó de su Espíritu y lo puso sobre otros, ancianos, para que pudieran ayudar a Moisés. Esto nos enseña que el Espíritu Santo capacita a los líderes espirituales, pero también muestra que no estamos solos en nuestra misión. Cuando sentimos que no podemos más, Dios envía su Espíritu y nos fortalece. Cada vez que el pueblo de Israel caía en pecado, Dios levantaba jueces para salvarlos de sus enemigos. Pero estos jueces no actuaban por su propia fuerza, sino que eran llenos del Espíritu Santo. Uno de los casos más impactantes es Sansón. Jueces 14:6 dice: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, le daba una fuerza sobrenatural para derrotar a sus enemigos. Aquí hay una revelación importante. El Espíritu Santo no solo nos da fuerza física, sino fuerza espiritual para vencer las batallas de la vida. Si estás luchando contra algo en tu vida, necesitas el poder del Espíritu Santo para salir victorioso. Declara en los comentarios: Espíritu Santo, dame fuerza para vencer mis batallas.
Cuando Dios escogía a un rey, no lo dejaba solo. Le daba el Espíritu Santo para guiarlo y darle sabiduría. Uno de los ejemplos más poderosos es el rey David. Cuando Samuel lo ungió como rey, dice la Biblia en 1 Samuel 16:13, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David no era el más fuerte ni el más grande de sus hermanos, pero Dios lo escogió porque su corazón estaba alineado con él. El Espíritu Santo no busca a los más capacitados, sino a los que tienen un corazón dispuesto. David también entendió que el Espíritu Santo no era algo garantizado. Cuando pecó con Betsabé, escribió en Salmo 51:11, «No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu». David sabía que sin el Espíritu Santo, su reinado, su vida y su relación con Dios estarían vacías. Esto nos enseña que el Espíritu Santo es nuestro mayor tesoro y debemos valorarlo, protegerlo y buscar su presencia todos los días. A pesar de todas las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, todavía había una promesa por cumplirse. Dios había anunciado que llegaría un tiempo en el que su Espíritu no estaría solo sobre unos pocos elegidos, sino que sería derramado sobre toda la humanidad. Joel 2:28 profetizó esto. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Este fue un anuncio profético del Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo vendría a habitar en todos los que creen en Jesús. Estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de esta profecía. Hoy, el Espíritu Santo no solo visita a unos pocos, sino que está disponible para todos los que desean recibirlo. El Espíritu Santo no es solo un poder, es una persona. No solo se manifestaba en el pasado, sigue obrando hoy. Si anhelas su presencia en tu vida, todo lo que necesitas hacer es buscarlo con un corazón sincero. ¿Quieres que el Espíritu Santo llene tu vida como llenó a los profetas, jueces y reyes? Si tu respuesta es sí, declara en los comentarios: Espíritu Santo, lléname de tu presencia. En el próximo bloque descubriremos cómo el Espíritu Santo se manifestó en la vida de Jesús y su ministerio, y por qué su llegada cambió la historia para siempre. Desde su nacimiento hasta su resurrección, Jesús vivió en comunión total con el Espíritu Santo. No hizo nada sin la guía, el poder y la dirección del Espíritu de Dios. Esto nos muestra que, si incluso Jesús dependió del Espíritu Santo, cuánto más lo necesitamos nosotros en nuestra vida diaria. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, le reveló un misterio increíble. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Esto significa que desde su concepción, Jesús estaba lleno del Espíritu. Él no solo era el Hijo de Dios en la carne, sino que también era el ungido, el Mesías, aquel que traería el reino de Dios a la tierra. Aquí hay una revelación poderosa. Si el Espíritu Santo pudo crear vida en el vientre de María, también puede hacer nacer cosas nuevas en tu vida. Quizás hay sueños que crees que están muertos, situaciones que parecen imposibles, pero cuando el Espíritu de Dios se mueve, lo imposible se vuelve posible. Declara en los comentarios: Espíritu Santo, haz nacer cosas nuevas en mi vida. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, el Bautista, pero algo sobrenatural sucedió en ese momento. Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua.
Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos la Trinidad en acción: Jesús en el agua, el Espíritu Santo descendiendo, Dios Padre hablando desde el cielo. Si Jesús, siendo Dios, esperó recibir la unción del Espíritu para comenzar su ministerio, ¿cuánto más necesitamos nosotros su poder para cumplir nuestro propósito? Aquí aprendemos una gran lección. No podemos caminar en nuestra vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para enfrentar la vida, para cumplir nuestro llamado y para resistir la tentación. Después de su bautismo, Jesús no comenzó su ministerio inmediatamente. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de sanar enfermos, Jesús pasó 40 días en el desierto siendo guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay un misterio profundo. El Espíritu Santo no solo nos lleva a tiempos de gloria, también nos guía en tiempos de prueba. Jesús fue tentado, pero venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esto nos muestra que solo con el poder del Espíritu podemos vencer las tentaciones y las pruebas. Si sientes que estás en un desierto en tu vida, recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Él no te ha abandonado. Él te está preparando para lo que viene. Declara con fe: Espíritu Santo, lléname en medio de mis pruebas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús no hacía milagros con su propia fuerza. Todo lo que hacía era a través del poder del Espíritu Santo. Aquí hay un principio espiritual poderoso. El Espíritu Santo nos da autoridad para hacer la obra de Dios en la tierra. Hoy en día, muchos cristianos luchan con miedo, inseguridad y debilidad. Pero Jesús nos enseñó que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, tenemos poder para vencer. Antes de ir a la cruz, Jesús les hizo una promesa increíble a sus discípulos. Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús anunció que después de su resurrección, el Espíritu Santo no solo estaría con nosotros, sino dentro de nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y se iba. Pero ahora Él habitaría permanentemente en los creyentes. Aquí está la mayor revelación de todas. Hoy no necesitamos esperar que el Espíritu venga sobre nosotros como en los tiempos de Moisés o David. Sí, somos hijos de Dios, su Espíritu ya vive en nosotros. Si crees en esta promesa, declara en los comentarios: Espíritu Santo mora en mí para siempre. El Espíritu Santo estuvo con Jesús desde su concepción hasta su resurrección. Él lo llenó, lo guió, lo fortaleció y le dio poder para hacer la obra de Dios. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo, nosotros lo necesitamos aún más. En el próximo bloque hablaremos sobre el Pentecostés y cómo el Espíritu Santo cambió la historia de la Iglesia para siempre. Lo que viene es una revelación que puede cambiar tu vida. Después de su resurrección, Jesús les dio a sus discípulos una orden clara antes de ascender al cielo. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús no les dijo que fueran a predicar de inmediato. Les dijo que esperaran, porque sin el Espíritu Santo no tendrían el poder para cumplir la misión. Este es un mensaje poderoso. No podemos hacer la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para avanzar. Los discípulos obedecieron a Jesús y permanecieron en Jerusalén en oración. Y entonces ocurrió algo sobrenatural. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo descendió con poder. No fue algo simbólico, fue una manifestación real y visible. Lenguas de fuego aparecieron y fueron llenos del Espíritu. Aquí hay un misterio poderoso. El Pentecostés marcó el nacimiento de la iglesia. Hasta ese momento, los discípulos tenían conocimiento, pero no tenían el poder del Espíritu Santo en su interior. Antes de Pentecostés, los discípulos eran débiles y temerosos. Pedro negó a Jesús 3 veces. Los demás discípulos se escondieron por miedo. No tenían valentía para predicar. Pero después de recibir el Espíritu Santo, todo cambió. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Pedro, el que antes tenía miedo, ahora predicaba con valentía ante miles de personas. Ese día, 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron bautizadas. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, le quita el miedo, la llena de poder y la transforma en un instrumento de Dios. Si deseas tener esa valentía y ese poder, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, dame poder para predicar tu palabra. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a llenar a todo aquel que creía en Jesús. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. El Espíritu Santo no solo fue derramado sobre los discípulos, sino sobre todos los creyentes. Hoy, ese mismo Espíritu sigue disponible para nosotros. Muchos creen que el poder del Espíritu Santo fue solo para la iglesia primitiva, pero eso es un error. Hechos 2:39 dice: Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa sigue vigente hoy. Si deseas recibir el Espíritu Santo en tu vida, todo lo que tienes que hacer es pedirlo con fe. Declara en los comentarios: Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname con tu poder. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y cambió la historia de la iglesia. Los discípulos fueron transformados de hombres temerosos a valientes predicadores del Evangelio. Hoy, el mismo Espíritu Santo está disponible para todos los que lo anhelen. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo el Espíritu Santo nos guía, nos habla y transforma nuestras vidas en el día a día. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo no solo descendió para un momento específico, sino que vino a habitar permanentemente en la vida de los creyentes. A partir de ese día, todo aquel que recibe a Cristo es sellado con el Espíritu Santo y comienza una nueva relación con Él. Pero, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Uno de los roles principales del Espíritu Santo es ser nuestro guía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que el Espíritu Santo nos muestra el camino correcto en cada situación. Cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué decisión tomar, Él es quien nos da dirección. A veces sentimos una sensación en nuestro corazón, una paz profunda o una advertencia interior que nos dice que hagamos o no hagamos algo. Eso es el Espíritu Santo guiándonos. Si alguna vez has sentido esa voz dentro de ti, advirtiéndote sobre una decisión o confirmándote que estás en el camino correcto, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Si necesitas dirección de Dios, declara: Espíritu Santo, guíame en cada paso de mi vida. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo no solo descendió para un momento específico, sino que vino a habitar permanentemente en la vida de los creyentes. A partir de ese día, todo aquel que recibe a Cristo es sellado con el Espíritu Santo y comienza una nueva relación con Él. Pero ¿cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Muchos creen que Dios dejó de hablar después de la Biblia, pero la verdad es que Dios sigue hablando hoy a través del Espíritu Santo. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo hablaba directamente a los discípulos y les daba instrucciones específicas. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue hablándonos de muchas formas. A través de la Biblia, a través de sueños y visiones, a través de una voz interna en nuestro espíritu, a través de otras personas que Dios usa para darnos un mensaje. Si alguna vez has leído un pasaje bíblico y sentiste que era exactamente lo que necesitabas, en ese momento es porque el Espíritu Santo te estaba hablando. Si deseas escuchar la voz de Dios con más claridad, declara: Espíritu Santo, háblame y abre mis oídos espirituales. Antes de conocer a Cristo, muchas personas viven en pecado, sin sentirse mal. Pero cuando alguien recibe a Jesús, algo cambia en su interior. De repente, lo que antes parecía normal, ahora trae una sensación de culpa y arrepentimiento. Esto es porque el Espíritu Santo está trabajando en el corazón. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no nos condena, pero nos muestra nuestros errores para que podamos arrepentirnos y ser transformados. Si alguna vez has sentido una incomodidad en tu corazón después de hacer algo malo, es porque el Espíritu Santo te está guiando hacia el arrepentimiento. Si quieres que Él te ayude a vivir en santidad, declara: Espíritu Santo, purifica mi corazón y mi mente. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, no la deja igual. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Antes de tener el Espíritu Santo, muchas personas viven dominadas por el enojo, la tristeza, el miedo y la desesperanza. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a transformar un corazón, ese corazón empieza a reflejar el carácter de Cristo. Donde había odio, ahora hay amor. Donde había tristeza, ahora hay gozo. Donde había ansiedad, ahora hay paz. Donde había desesperanza, ahora hay fe. Si deseas ser transformado por el Espíritu Santo, declara: Espíritu Santo, cambia mi vida y hazme más como Cristo. Jesús prometió que el Espíritu Santo no solo nos guiaría, sino que nos llenaría de poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no es solo para predicar, sino también para vencer tentaciones,
para resistir el mal y para caminar con autoridad espiritual. Muchas veces los creyentes se sienten débiles y sin fuerzas, pero la verdad es que no estamos llamados a vivir en derrota. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos poder para vencer cualquier obstáculo. Si sientes que necesitas más poder en tu vida espiritual, declara: Espíritu Santo, lléname con tu poder. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, es una persona que vive dentro de cada creyente y nos transforma desde adentro hacia afuera. Nos guía, nos habla, nos convence del pecado, nos transforma, nos da poder. Si has sentido que tu relación con Dios está fría, si has estado caminando sin dirección, hoy es el día para volver a buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En el próximo bloque hablaremos sobre los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte y cómo puedes descubrir cuál es el don que Dios ha puesto en ti. El Espíritu Santo no solo nos guía y transforma, sino que también nos da dones sobrenaturales para edificar la iglesia y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Estos dones no son habilidades naturales, sino capacidades especiales que vienen del Espíritu de Dios. Cada creyente recibe al menos un don, y descubrirlo es clave para vivir en el propósito de Dios. La Biblia nos dice que los dones espirituales son capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo para servir a Dios y ayudar a otros. 1 Corintios 12, 4, 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones espirituales no son para nuestra gloria, sino para bendecir a otros y glorificar a Dios. Cada cristiano tiene un don, aunque muchos aún no lo han descubierto. Si deseas conocer cuál es el don que Dios ha puesto en ti, declara: Espíritu Santo, revélame mi don espiritual. La Biblia menciona 9 dones principales que el Espíritu Santo reparte a los creyentes. 1 Corintios 12, 8, 10 nos dice: palabra de sabiduría, revelación sobrenatural para resolver problemas y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Palabra de ciencia, conocimiento sobrenatural sobre algo que naturalmente no podríamos saber. Fe, un nivel extraordinario de confianza en Dios, más allá de la fe común. Dones de sanidades, poder para sanar enfermedades por el Espíritu Santo. Operación de milagros, capacidad para hacer señales y prodigios sobrenaturales. Profecía, hablar mensajes directos de parte de Dios. Discernimiento de espíritus, capacidad de identificar si algo viene de Dios, del enemigo o de la carne. Diversos géneros de lenguas, hablar en idiomas espirituales desconocidos. Interpretación de lenguas, capacidad de entender y traducir lenguas espirituales. Dios reparte estos dones como Él quiere. No todos tienen el mismo don, pero todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. Si alguno de estos dones resuena contigo, es posible que Dios te lo haya dado. Si crees que Dios te ha dado un don, declara: Espíritu Santo, activa los dones en mi vida. Muchas personas se preguntan cómo pueden saber cuál es su don. La respuesta está en buscar al Espíritu Santo y servir en la obra de Dios. Aquí hay algunas formas de descubrir tu don. Ora y pídele al Espíritu Santo revelación. Lee la palabra y estudia sobre los dones espirituales. Observa en qué áreas tienes facilidad y unción al servir. Escucha las confirmaciones de otros hermanos en la fe. Camina en fe y empieza a usar el don, aunque no estés 100% seguro.
Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Si anhelas descubrir y desarrollar tu don espiritual, declara: Espíritu Santo, úsame para tu gloria. Dios no nos da dones para que nos enorgullezcamos, sino para que sirvamos a otros y edifiquemos la iglesia. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tu don no es solo para ti, sino para bendecir a otros. El Espíritu Santo te ha dado un don porque hay personas que necesitan lo que tú llevas dentro. Si estás dispuesto a usar tu don para la gloria de Dios, declara: Señor, úsame para bendecir a otros. Todo creyente enfrenta una realidad que no se ve con los ojos naturales, una guerra espiritual constante. La Biblia nos advierte que no luchamos contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para vencer en esta batalla, no podemos depender de nuestra fuerza humana. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, le da autoridad sobre el enemigo. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que viven en temor y desconocen su autoridad en Cristo. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el diablo no tiene dominio sobre su vida. Si deseas caminar en autoridad espiritual, declara: Espíritu Santo, dame poder sobre todo ataque del enemigo. Muchas veces el enemigo ataca de formas sutiles, con pensamientos de duda y miedo, a través de personas que nos desvían del propósito de Dios, con situaciones que parecen normales, pero que son trampas espirituales. Por eso, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritus. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, puede distinguir lo que viene de Dios y lo que es una obra del enemigo. Si deseas tener más discernimiento, declara: Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales. Dios nos ha dado una armadura espiritual para resistir los ataques del enemigo. Efesios 6:13-17 describe esta armadura: cinturón de la verdad, la palabra de Dios como base de todo, coraza de justicia, vivir en santidad y obediencia, calzado del Evangelio de la paz, compartir el mensaje de Cristo, escudo de la fe, protegerse contra las mentiras del enemigo, yelmo de la salvación, tener la mente protegida por la verdad de Dios, espada del Espíritu, la palabra de Dios usada con poder. El Espíritu Santo activa esta armadura en nuestra vida y nos capacita para la batalla. Si deseas estar protegido espiritualmente, declara: Espíritu Santo, cúbreme con la armadura de Dios. Aquí hay 4 claves para vencer en la batalla espiritual. Oración en el Espíritu. La oración no es solo hablar con Dios, también es un arma de guerra contra el enemigo. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Declarar la palabra de Dios. Jesús venció al diablo en el desierto usando la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo atacaba, Jesús respondía: escrito está. La palabra de Dios es nuestra espada.
Cuando el enemigo quiera traer duda, temor o ansiedad, debemos responder con las Escrituras. Vivir en santidad. Muchas personas buscan autoridad espiritual, pero siguen viviendo en pecado. El pecado abre puertas al enemigo, pero la santidad nos protege. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Cuando estamos en obediencia a Dios, el enemigo no puede tocarnos. Permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Un cristiano sin el Espíritu Santo es un blanco fácil para el enemigo. Pero un creyente lleno del Espíritu camina con autoridad, poder y victoria. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si deseas caminar en victoria espiritual, declara: Espíritu Santo, fortaléceme en la batalla. El enemigo no puede vencer a alguien lleno del Espíritu Santo. Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal. La oración, la palabra y la santidad son armas poderosas en la guerra espiritual. En el próximo bloque hablaremos sobre el destino eterno del Espíritu Santo y su obra en la vida futura de la Iglesia. El Espíritu Santo no solo nos guía en esta vida, sino que también tiene un papel fundamental en nuestro destino eterno. Él es la garantía de nuestra salvación y la conexión directa entre nosotros y la gloria de Dios en la eternidad. Desde el momento en que una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo comienza un proceso que culminará cuando estemos cara a cara con Dios. La salvación no es solo una decisión humana, es un acto del Espíritu Santo. Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando alguien acepta a Cristo, el Espíritu Santo lo sella como propiedad de Dios. Este sello es una garantía de que pertenecemos a Dios y que nuestra salvación es segura en Cristo. Si deseas reafirmar tu identidad como hijo de Dios, declara: Espíritu Santo, séllame para la eternidad. Jesús prometió que volvería por su iglesia y el Espíritu Santo es quien nos prepara para ese día. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí vemos que el Espíritu Santo y la Iglesia claman juntos por el regreso de Cristo. El Espíritu Santo nos da hambre de Dios y nos mantiene expectantes por su venida. Si una persona pierde el deseo de estar con Cristo, es porque ha apagado al Espíritu en su vida. Si anhelas la venida del Señor, declara: Espíritu Santo, prepárame para el regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, los que hayan muerto en Él resucitarán, y los que estén vivos serán transformados. 1 Corintios 15:51-52. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El Espíritu Santo es quien nos dará un cuerpo glorificado en ese día. Así como resucitó a Jesús, también nos resucitará a nosotros. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús está en nosotros. Si anhelas esa transformación, declara: Espíritu Santo, vivifícame con tu poder. En el cielo, el Espíritu Santo no desaparecerá.
Él seguirá siendo el vínculo perfecto entre nosotros y Dios. Apocalipsis 21, 3, 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Espíritu Santo nos ha guiado en esta vida, pero también nos guiará en la eternidad. Nuestra relación con Él nunca terminará. Si deseas caminar con el Espíritu Santo aquí en la tierra y por la eternidad, declara: Espíritu Santo, guíame hasta el reino de Dios. El Espíritu Santo es mucho más que una fuerza o un sentimiento. Es la presencia de Dios en nosotros, nuestro consolador, nuestra garantía de salvación y el poder que nos transformará para la eternidad. Él nos sella como hijos de Dios, nos prepara para la venida de Cristo, nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección, nos guiará en la eternidad. Este no es el final, sino el comienzo de una vida en el Espíritu Santo. Ahora quiero que tomes un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, lléname y guíame para siempre. Comparte este mensaje con alguien que necesita conocer el poder del Espíritu Santo. Busca al Espíritu Santo todos los días con oración, lectura de la palabra y comunión con Dios. Este video puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. No dejes que termine aquí. Que la presencia del Espíritu Santo te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo mensaje.